Recuerden que hoy vamos a tocar o hacer un resumen de todo lo que ya habíamos aprendido antes, hasta llegar a la parte de la memoria de un viajero, porque he descubierto en estos últimos 2 meses que la memoria es un poquito diferente o trabaja un poco diferente a como cuando estamos viviendo en la misma línea de tiempo. Como siempre, es muy importante que se combinen estas técnicas con la ley de la atracción y la ley de la asunción. Para mí yo creo que si utilizamos la ley de la asunción antes de empezar a fraguar o a trazar todo el plano que vamos a llevar para llegar a la realidad a la que hemos visualizado, es mucho mejor porque siempre vamos a tener como un polo a tierra o un polo de recorderis porque si podemos y queremos estar en esa realidad. Ok, listo. Entonces lo primero que tenemos es que nosotros tenemos que tener, somos una escena de una parte de la experiencia que esté teniendo el ser como tal cuando se encarna en este avatar de carne y hueso. Sabemos que tenemos una parte mental o una parte no física y una parte física. Nosotros lo que utilizamos aquí es la parte del cuerpo mental, que es el que tiene la habilidad de ir o viajar entre las realidades que vamos a estar estudiando. Recordemos que las realidades son como un eco y si entre más diferentes son los elementos que vamos a elegir para llegar a ese universo, pues más distinto va a ser ese universo, teniendo en cuenta que nosotros originalmente somos materia, entonces estamos regidos por todas las leyes de la materia, que esta es la parte donde las personas un poco se confunden porque dicen, bueno, listo, si dice que salta entre realidades, entonces que se abre un agujero en la pared o simplemente se abre un portal y uno se mete por ahí. No es como lo dicen en las películas, esto no es, digámoslo así, en las películas lo hacen, digamos, ficción o lo hacen de una forma que el vidente lo entienda un poco más, pero aquí es donde tenemos que recordar que las líneas temporales o las realidades alternas a las que nosotros podamos acceder siempre van a estar entrepuestas. Ustedes ya han visto en un video que ya dejé en el perfil que las realidades se entrelazan o se superponen a lo que nosotros hoy en día estemos experimentando como tal. Estas superposiciones, un ejemplo que esta mano, estos dedos son una realidad y esta es la otra. Cuando tú haces este espacio entre ellas es tan pequeño que ellas están es como superpuestas. Entonces aquí es donde entra la capacidad que nosotros tenemos de recordar cuál es nuestra realidad, a lo que yo he denominado a mi tierra cero, por así decirlo, lógicamente tomando conceptos nuevos de esta era acuariana para que ustedes me entiendan un poco más fácil. Entonces, digamos, cuando ya las realidades están superpuestas, entonces digamos que hacer un agujero como se muestra en la televisión pues no tendría lugar porque estamos entrelazados, simplemente que como estamos en una línea de realidad temporal, perdón, de una línea de realidad diferente, entonces nosotros no la notamos. ¿Cuáles son los portales o los atajos que nosotros podemos tomar para poder cambiar o saltar a la corriente que nos va a llevar a esa realidad que hemos visualizado previamente? Es cada vez que nosotros tomamos un elemento y lo hacemos una decisión. Lo que nosotros tenemos por conciencia hoy en día, que es una decisión, en realidad es la puerta que se abre para se bifurca en ese momento cuando usted lo que conoce como concepto hoy en día es tomar una decisión en ese momento. En el espacio-tiempo se abren todas las oportunidades y todas las posibilidades que pudieron haber pasado según la variación de respuestas o de acciones
o de reacciones que nosotros tomemos ante la situación. Es decir, si antes de yo salir de mi casa quiero o no quiero poner dinero efectivo en mi billetera, o si quiero o no quiero tomar agua antes de irme, eso restaría en unos minutos antes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido exactamente al tiempo? Todas esas posibilidades son las que se desprenden de ese concepto que nosotros conocemos, decidir. Ese es un momento en el que todas las realidades se concentran y digamos hay como una ventana o una puerta. Ya es decisión nuestra si nosotros vamos a tomar la decisión, vuelvo a jugar con el concepto, de tomar ese camino o tomar otro de los caminos variantes que teníamos. Entonces aquí es donde viene muy importante la técnica de meditación que ustedes utilicen, que sea una meditación armónica, con el cuento de la ley de la asunción. Ustedes saben que la ley de la asunción es cuando nosotros damos por hecho de que algo ya es. Y el poder para que nosotros podamos sentir de que algo ya es realmente y lo sintamos nuestro, si tú aplicas la ley de la asunción, es cuando tu cerebro y tu consciente y tu subconsciente dice: yo voy a obtener esto porque sé cómo hacerlo, pero adicionalmente porque lo merezco. Cuando usted incluye esta frase, da cuenta del por qué lo merece, entonces usted va a tener una fuerza superior sobre la ley de la atracción, que va a traer todos los elementos que van a componer los escenarios de esa nueva realidad. Allí es donde empezamos nosotros a caminar o nos tiramos a la corriente que nos va a llevar a todos los destinos de realidades que nosotros hayamos escogido. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy haciendo una meditación para visualizar qué realidad es la que quiero. Encontré la realidad en la que tengo un carro Mazda rojo. Y cuando salgo de mi meditación, porque ya con mi cuerpo mental he ido a visitar esa realidad en la que quiero estar, ya investigué por qué lo tengo, por qué en esa realidad yo tengo ese carro, qué hice en esa realidad para obtener el carro, cuáles fueron los portales o los saltos que tuve que dar para poder llegar a esa realidad. Allí es donde muchas personas han conocido esa parte que dicen de preguntarle al yo superior o al mi yo del futuro. No es que nosotros estemos maquinando algún personaje externo en nuestro cerebro, sino que realmente nosotros estamos intentando conectar con una versión de nosotros del futuro para poder empezar a visualizar, cruzar y plantear metas que nosotros tenemos. Y allí es donde viene y empieza todo este juego de esta programación. ¿Por qué? Porque en principio, cuando reconoces que tu cuerpo mental fue a la realidad que realmente quieres y tú regresas a tu realidad física, porque ya sabes que la mente pues, no está atada a ninguna de las leyes de la materia, porque no es un cuerpo físico, entonces ella simplemente viaja hasta ese lugar, hasta esa realidad, y cuando regresa trae la información, pero nosotros ahora tenemos que ir en cuerpo físico hasta esa realidad, no por medio de un agujero o no por medio de un portal mágico que se abre en la pared, sino porque cada portal es cada decisión. Cada vez que usted está cruzando ese portal es cada decisión que usted va tomando y lo va acercando a la realidad que usted visualizó. ¿Cómo se logra esto? Volvemos a recordar que la realidad es simplemente un escenario que se repite y se repite y se repite y simplemente va cambiando de elementos. Cuando hablamos de la ley de la atracción es precisamente de atraer todos los elementos que van a componer los nuevos escenarios que yo quiero para mi vida. Entonces es importante lo que dicen por ahí
que no todo lo que brilla es oro, entonces usted va a empezar a analizar las razones por las cuales usted piensa que merece llegar a esa realidad para que la ley de la atracción se active de forma como es debida. ¿Cuáles son los inconvenientes que yo encontré cuando empecé a saltar entre muchas realidades y me empecé a alejar de la tierra cero, de mi realidad, de esta en la que nosotros estamos compartiendo en este momento? Porque como ya les expliqué que la realidad se conforma desde los escenarios que nosotros estemos formando a través de los sentidos, percibiendo a través de la vista, del olfato. En este momento ustedes están conmigo en una realidad distinta a las personas que están alrededor de ustedes. Si ustedes son capaces de reconocer esa realidad y entender el porqué de mis palabras, del porqué de mi afirmación, entonces usted está listo para empezar a saltar. Cuando usted entiende que la realidad son escenarios que se van construyendo a través de los elementos que nosotros mismos vamos atrayendo, ¿sí? Solo que esta vez, desde que ustedes están viendo los videos en mi canal, en mi perfil, me imagino que ustedes están sabiendo controlar ahora la ley de la atracción para que su futuro y su presente y su ahora lo vivan de acuerdo a lo que ustedes son, a lo que ustedes quieren, no porque se están dejando llevar por la corriente de la industria musical, del mercadeo, del marketing, o de nuevas modas, o de todas estas nuevas ideologías que están saliendo hoy en día. Cuando usted vive en base a esas cosas externas, usted no tiene el control sobre su vida. Usted simplemente imagínese como que esas cosas externas, ideologías, religiones, todo lo que signifique tener un pensamiento común, usted simplemente está dejando estirando hacia un río en el cual otra persona va llevando como el cauce por el cual usted tiene que recorrer. Entonces lo importante de esto es empezar a identificarnos a nosotros como individuos que estamos compuestos por dos partes, una parte física, una parte que no es física, y en esta parte no física hay una parte en especial que es el cuerpo mental, el cual es el nosotros utilizamos para viajar entre realidades. Cuando nosotros vamos a esas realidades y encontramos toda la información que necesitábamos, esto no es en 5 minutos, no es en un segundo. La verdad a esto hay que darle mucho trabajo porque no es solo hacer la visualización y encontrar la información que quieres desesperadamente. No, porque tú tienes que verificar. Recuerda que todas las realidades pueden variar según las decisiones. Entonces, en algún momento tú vas a hacer la visualización de cuál es la realidad que tú quieres para tu vida, y en momentos, mientras vas llegando a esa realidad físicamente, vas a sentir que las cosas no están saliendo como realmente tú creías que iban a salir, pero es precisamente porque cuando tú haces tus meditaciones, tus visualizaciones, pasas por alto elementos que de pronto pueden ser bajos a la percepción cuando estamos en la meditación, pero hay que tener cuidado con ellos, porque cada decisión es un portal, cada decisión es un atajo, y si empezamos a tomar decisiones que no están de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en nuestra visualización, pues nos vamos a ir hacia otro, los atajos nos van a llevar hacia otro lado. Y entre más nos alejemos de los elementos que tienen esa realidad, pues más lejos estaremos de llegar a ella. Estaremos más bien yendo hacia otros lados. Entonces, si ustedes lo analizan, lo que es muy importante aquí es siempre tener el control
de los procesos que se llevan a cabo al momento de vivir la vida. No estoy hablando solo de nacer, crecer, estudiar, reproducirse, tener familia, novios, parejas, hacer plata y morirse, no. Yo me refiero a los procesos que se involucran al momento de crear esta realidad a través de los sentidos. Recordemos nuevamente, para las personas que apenas están conectándose, que a través de los sentidos es que nosotros almacenamos todos los datos en nuestro cerebro, que es lo que va construyendo la forma en que vamos a reaccionar ante las situaciones. Y cada vez que nosotros reaccionamos a esas situaciones, pues nuestro cerebro se va a acordar de cómo las hicimos, y para cuando hayan otras oportunidades futuras, él haga lo mismo. Eso se vuelven costumbres, y las costumbres van dando características a esta persona que está reaccionando. Todas esas formas de reaccionar a todos los elementos o a todos los eventos que pasan en la realidad se van convergiendo en datos y van configurando una personalidad. Este ser humano con este cerebro reacciona a tal forma, de esta forma, porque su cerebro, a través del tiempo y de la experiencia, recolectó datos y pensó que esa es la mejor forma de reaccionar. Entonces nos vamos dando cuenta también que una cosa es el ser, o lo que los cristianos llaman el alma, y otra cosa muy diferente, la personalidad. El alma es la chispa que le da, o la conciencia que entra en un cuerpo y le da vida. Y la personalidad es la que crea el cerebro. Si este cerebro no tuviera interacciones con la realidad de los elementos que conforman la realidad, pues no empezaría a almacenar datos y no empezaría a reaccionar. Y el reaccionar es el yo. Entonces empezamos a ver cómo esta es la parte que tenemos que siempre recordar, de que aunque somos un alma y tenemos una personalidad, son las dos las que se tienen que conjugar. Por eso se les dice un ser humano, un alma y un humano. El humano es la parte que hace todo lo físico, y la personalidad, el ego, eso que usted ve en el espejo cuando dice ese soy yo, eso es el resultado de todas las interacciones que el cerebro tiene con esta realidad. ¿Para qué nos sirve esto en los saltos, cuando estamos saltando de realidad? Para entender el proceso de cómo las cosas se van transmutando delante de nuestros ojos sin que nosotros nos demos cuenta, y que algunas cosas o procesos son equivalentes a conceptos que nosotros manejamos en la vida diaria, pero de una u otra forma nos han hecho creer que o son magia, o son ficticias, o es una perdedera de tiempo hacerlo. Por ejemplo, la empatía. La empatía es el mayor aliado en el momento de usted hacer transición o saltar a otra realidad, porque es que todas las realidades están conformadas por elementos, y en este mundo, en este 3D, está conformada por ciertos elementos que son otras personas iguales a nosotros. Entonces, a este mundo vinimos a co-crear. Entonces no existe un universo o a una realidad a la que tú quieras ir y que esté hecha solo para ti, porque vas a tener que interactuar en esa realidad también con otras personas. Entonces la empatía es cuando tú conectas con otras personas, y cuando haces esa conexión con las personas que pertenecen a la realidad, al mundo al que tú fuiste en tus meditaciones a visitar, y te diste cuenta que el ejemplo que estábamos dando era que yo quería un carro, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron las personas, los contactos con los que tuve que estar interactuando para que esa realidad se volviera física? Entonces, así como la ley de la atracción atrae los elementos físicos y materiales que me van a permitir acceder a esa realidad, también las interacciones con las otras personas. Y la empatía es, lo que yo quiero que imaginen es que cuando se salta de una realidad a otra, no se siente como que voy a saltar físicamente de aquí
a otro muro, o no se siente como si tú hoy estuvieras de buen genio y mañana de mal genio. Esos cambios así no se sienten cuando tú estás haciendo un salto de realidad. Cuando tú haces, las primeras veces que yo hacía los saltos, yo me daba cuenta, era en el momento de la meditación. Llegaba mi momento de meditar y me daba cuenta que en la realidad en la que estaba en ese momento sentado, no era, o sea, ya era otra. No, ya yo había saltado a otra realidad. Ya no estaba en la realidad eh, que estaba cuando inicié el salto. O sea, es tan suave que es como yo lo veo como si tuvieras azúcar en un tarrito y la regaras en esta parte de aquí, la esparcieras y cogieras otras azúcar y la esparcieras y accidentalmente o intencionalmente el azúcar se va a mezclar y va a aparecer solo un azúcar. Aunque ciertas partículas sepan o estén conscientes que están entrando a otro bulto de azúcar, por así decirlo, eh, siempre va a estar la sensación de que fue muy suave la transición para llegar a ese universo, a esa realidad. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque si tú no te das cuenta de que has saltado, entonces lo que vas a hacer es que cuando tú a ti mismo te digas y te convenzas que no has cambiado de realidad, que no has saltado, lo que haces es volver a saltar hacia atrás, es decir, retrocedes. Haz de cuenta que en este momento, para este ejemplo, sí sería como un muro diferente al otro, pero como trenes en movimiento. Y estás saltando al otro tren, ¿sí? Y estando en este tren que es la realidad, que si quieres, no eres capaz de percibir que ya estás en esa realidad. Lo que hace es que este tren se vuelve y se va y pues tú tienes que volver a saltar. Si estás amarrado, pues haga de cuenta que está amarrado en una cuerda y se dispara y te devuelves a la realidad en la que estabas. Entonces siempre es muy importante estar pendiente de los cambios sutiles y la forma más fácil y eficaz de agarrar estos cambios sutiles es siempre con la meditación. Si usted no es católico, si usted no es religioso, entonces no haga meditación, sino que haga una oración. La oración es el mismo efecto que la meditación, solo que la oración está dedicada a un ente y la meditación está dedicada a nosotros mismos como dioses que somos. Entonces, cuando usted hace la meditación es que usted detecta que esa realidad ya no es la realidad en la que usted estaba, sino que ya empezó a saltar. Esto es importante para qué, para lo que yo les estaba diciendo, que ahora sí entiendo de cómo funciona la memoria cuando uno empieza a hacer estos saltos, porque cuando usted se da cuenta que está en otra realidad, sus actos pasados empiezan a verse como si fueran una película, si fueran recuerdos de alguien más. Si fuera que alguien le hubiera contado una historia y usted está recordando esa historia que le contó a alguien más. Así se siente cuando usted ya saltó, cuando usted ya está en otra realidad. Así se siente lo que hasta ahora usted pensaba que era su vida. Entonces ahora lo que le queda es empezar a conocer esa realidad nueva a la que ha saltado. Recuerde que esta realidad pertenece a una conciencia nueva, a un universo nuevo, es paralelo, es decir, que muchas de las cosas que usted percibe que son de su pasado, para esa nueva versión de usted en esa realidad, muy posiblemente no lo sea, sea un pasado diferente, con un valor diferente, con un significado diferente. Es decir, voy a poner un ejemplo. En el universo cero, yo me hicieron mucho bullying en el colegio.
Y resulta que yo, después de haber hecho estas prácticas y aprender a saltar, salté a otra realidad, pero en esa realidad nunca me hicieron bullying. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que todos los miedos, las frustraciones y todos los traumas que de pronto se hayan podido causar por el bullying se van a desaparecer en esa nueva realidad. En esa nueva realidad no existen y no te afectan emocionalmente, ni en tu cerebro, ni en tu forma de actuar, ni en las decisiones que vas a tomar de ahí en adelante en este nuevo universo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en ese nuevo universo las realidades, los cambios pudieron haber sido muchos. Y tú no estás viajando al pasado de esa nueva versión en esa realidad nueva de ti mismo. Tú estás viajando o bien sea a un futuro o a un presente de esa nueva versión de ti. Por eso es que en la meditación es muy importante que ustedes se tomen su tiempo cuando encuentran una realidad a la que les gustaría llegar. ¿Por qué llegaron allí? ¿Cómo llegaron allí? Si van a tener el mismo valor que esa versión de ustedes tuvo para llegar hasta donde está. Cuando ese momento llegue y ustedes estén tomando la misma decisión o cruzando ese portal que es definitivo para llegar a la versión que ustedes han meditado, ahí es donde ustedes van a cambiar de conciencia, de línea, perdón, no van a cambiar de conciencia, van a cambiar de línea. Y en ese momento que ustedes van a cambiar de línea, pues recuerden que en esa línea ya existía una versión suya con un pasado distinto, muy probablemente. Entonces siempre hay que revisar cuáles son las cosas que esa versión de usted en esa línea temporal hizo para llegar a donde ustedes quieren llegar y cuál fue el pasado negativo que tuvo que haber soltado para poder haber llegado hasta allá. Ahí es donde tenemos la armonía, ahí es donde cumplimos con la ley de la armonía, para que ustedes no vayan a interrumpir o uno no vaya a dañar o a saltar a una línea temporal en donde la opción o algo que pasó en el pasado tenga un valor mucho más fuerte y el impacto sea negativo. Nosotros nos queremos es alejar de todas esas posibilidades, porque nosotros lo que estamos es buscando las posibilidades y las realidades positivas, las que nosotros queremos, que nos benefician.